No es un simple ritual. La fiesta de la Chonta es la celebración más importante del pueblo shuar en la Amazonía. Evoca el final de la cosecha y se realiza en agradecimiento a Arrutan por la producción del anual del Uwi o Chonta. Entre el domingo y el lunes pasado, el centro shuar Santiago Tucup, perteneciente al cantón Logroño en la provincia de Morona, Santiago, vivió la fiesta de la Chonta y de la Chicha. En la celebración hubo rituales, baños ceremoniales, danzas, juegos ancestrales y comidas típicas. Durante este día los shuar mostraron todo el proceso de la Chonta, es decir, desde la preparación de la tierra para la siembra, el cuidado de las plantas, la cosecha hasta la elaboración de la chicha como su bebida típica y la creación de artesanías con sus semillas. Según Rosendo Nurinquias, alcalde de Logroño, el uwi es el fruto sagrado de la mitología shuar. Con esta celebración agradecen por la vida y piden más producción para el siguiente año. El pueblo guarda respeto por la Chonta. Los nativos creen que si no se organiza la fiesta, en ese año sucederá una tragedia. Para participar siguen ciertas reglas, como mantenerse en abstinencia sexual por lo menos un día antes de la fiesta. Otra creencia es que los perros y gallinas no puedan comer la corteza de la Chonta, que por lo general se coloca en las huertas, porque también puede atraer una desgracia. Esta fiesta también es motivo de unión y reencuentro familiar. Así, el domingo pasado arribaron miembros de los vecinos centro shuar de Yaupi, Yac, San Carlos, San José, Cupac, Huahuaymi, Enza, Huampich, Tucup para los juegos tradicionales. Los hombres participaron en la puntería con bodoquera, lanza, competencia del huesha de Chiquián, el hombre Enza, alada de bejuco y carrera de hombre Kiro. Todos vistieron su traje típico. También hubo un concurso gastronómico sobre la preparación de la Chonta y de la Yampaco, con peces nativos y otros envueltos con hojas de plantas. Las mujeres y los adolescentes llamaron la atención con las danzas típicas shuar, que se relacionan con la naturaleza, el foro sobre mitos, leyendas y cantos cantados por los más antiguos y sabios. Despertó la atención. Allí se dijo que, antes del proceso de masticado de la Chonta para preparar la chicha, se selecciona a las mujeres y se hace el lavado de la dentadura con plantas medicinales. Otro tema que se abordó es que antes de que se esperara la cosecha, los hombres tejan las changuinas o canastos de fibras vegetales que se utilizan para recoger los frutos. El domingo, la fiesta empezó con un ritual a las 5 de la mañana. En este acto, bebieron el agua de guayusa y a los pocos minutos lo arrojaron, como parte de un proceso normal del organismo. Al término, los jefes de familia, en una gran minga, prepararon la chicha. Unos lavaron la Chonta, otros la cocinaron en leña, pelaron y molieron. Esa sustancia pastosa fue envuelta con majao de guineo como endulzante natural y le colocaron fermento natural. Otro grupo se dedicó a preparar la comida comunitaria, un envuelto de pollo que se repartió entre todos los presentes, incluidos turistas extranjeros. La chicha fue el eje de las danzas, fue colocada en bateas grandes en la casa típica comunitaria. Alrededor de estas, y por más de 5 horas, los niños y los adultos danzaron formando rondas. Quienes participan de este acto no pueden abandonar el baile hasta el final, y si lo hacen, se aseguran malos días. Solo puede descansar durante pocos minutos, dice Rosendo Nurinquias. Todo eso lo aprendimos de los antepasados y lo mantenemos como parte importante de nuestras vidas. La celebración de la Chonta culminó a la medianoche en la comunidad Santiago Tucup.